Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos y nos encontramos en el capítulo número 10. Donde vamos a leer el pasaje que corresponde en la continuación de este estudio. Bien, si lo tiene listo, dice el Evangelio de Marcos, capítulo 10, del versículo 23 en adelante. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido?, comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora, en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, en la última oportunidad vimos la parte donde llegó aquel hombre rico a preguntarle al Señor Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le respondió que él debía guardar los mandamientos, a lo cual el hombre preguntó: ¿cuáles? Jesús le mencionó 6 de ellos y contento el hombre rico dijo: bueno, todo eso yo lo he guardado desde que tengo uso de razón. ¿Qué más me hace falta? Y dice la Escritura que Jesús lo vio con compasión, con amor, y entonces le dijo: solo te hace falta una cosa, y es ir, vender todo lo que tienes, repartirlo entre los pobres y seguirme. Y el hombre, al oír lo que Jesús le pedía, se fue, y se fue muy triste, porque él tenía muchas riquezas y no estaba dispuesto a dar el paso que Jesús estaba pidiéndole. Todo esto que acabo de resumir brevemente, en la última oportunidad lo estuvimos reflexionando detalle tras detalle y hablamos sobre el sentido de los mandamientos y cómo uno muy bien puede guardar mandamientos sin alcanzar nunca el hacer la voluntad de Dios.
Ese fue el tema. Entonces, en ese momento estamos cuando el hombre se ha ido triste. Y enseguida, el versículo 23 dice que Jesús miró alrededor. Y al decir que miró alrededor, probablemente era para asegurarse que el hombre rico en verdad se había ido, es decir, le había dado la espalda. Como estaban ahí sus discípulos, él les dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y dice el versículo 24 que los discípulos se asombraron de esas palabras que Jesús acababa de decir. Él dijo que era muy difícil para los ricos entrar en el reino de Dios. ¿Por qué les causaron asombro a los discípulos estas palabras? Era porque en Israel existía la idea, y era una idea muy fuerte, que la riqueza era un elemento que demostraba que la bendición de Dios estaba sobre esa persona. Es decir, a mayor riqueza se tuviese, mejor las personas estaban con Dios, porque por eso tenían riquezas. Ahora, esta idea no era un invento o un mito, sino que era una idea que se desprendía de los mismos relatos que la Escritura dice. En el libro de Génesis, por ejemplo, se habla de Abraham, cómo Dios lo llamó de Ur de los Caldeos para ir a la tierra que él le iba a dar. Pero vea, Dios le está diciendo que le va a entregar una tierra, es decir, un país entero. No le iba a dar un lotecito, ni siquiera una finca, ni siquiera una hacienda. Le iba a dar un país entero, un territorio completo. Y luego, cuando uno sigue leyendo el libro de Génesis, uno se da cuenta que Abraham llegó a ser un hombre riquísimo. Se menciona que él tenía 300 esclavos, por lo menos en el momento cuando se da la guerra contra Kedarlaomer, cuando se han llevado prisionero a su sobrino Lot. Pero vea, tener 300 esclavos en esa época equivaldría a decir hoy en día que una persona tiene 300 vehículos. Y se necesitaría mucho dinero, ¿verdad?, para que una persona pueda tener 300 vehículos. Hoy en día, hermanos, hay muchos multimillonarios en el mundo, pero yo le aseguro que quizá ninguno de ellos, no sé, ¿verdad?, pero quizá ninguno de ellos tenga 300 vehículos. Tal vez podrán tener 50 o 40, no sé. Pero 300, uno dice, bueno, ¿y para qué? Casi es como uno para cada día del año. No tiene mucho sentido. Entonces, esa es un elemento que nos permite ver el nivel de vida que Abraham tenía. O sea, pero no solo fue Abraham, luego fue Isaac, luego fue Jacob, que Dios lo bendijo abundantemente. Luego fue José, que llega a ser gobernador de Egipto y sustentador de pueblos enteros. Uno puede hablar de David, ya no se diga de Salomón, y sucesivamente la historia de las relaciones de Dios con el hombre estaban basadas en que Él habría de darles larga vida, muchos hijos, tierras, y les había dicho que Él habría de bendecirles de manera plena. Por eso le digo, la idea que había
entre los israelitas de que las personas que tenían dinero eran las que estaban con el favor de Dios, eso no era un invento, eso no era un mito que ellos habían formado, era lo que en las escrituras se podía leer. Pero ahora resulta que Jesús está diciendo lo contrario. Está diciendo qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Es decir, Jesús está afirmando lo contrario de lo que popularmente se creía. Y el hecho que fuera popular, vuelvo a repetir, no era que fuera falso, que fuera inventado. Era popular porque eso es lo que cualquiera podía leer en las Sagradas Escrituras. Cuando Jesús ve que ellos se sorprenden, porque Jesús está afirmando lo contrario a lo que ellos creían, entonces, viene Jesús y reitera y les dice: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Y en el 25 les dice estas palabras: le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. O sea, si todavía no les ha quedado claro, les está diciendo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico vaya a entrar en el reino de Dios. Usted sabe que pasar un camello, que era el animal más grande que se conocía en el Medio Oriente, por el ojo de una aguja, es algo imposible. En la época de Jesús ya habían agujas. Estas se hacían de metal, pero estas no eran agujas tan finas como las que hay hoy en día, pero ya habían agujas. Pero esas de metal no cualquier persona las podía obtener. Entonces habían personas de mucho menos recursos, que eran la mayoría. Ellos las hacían de espinas de pescado. Es decir, tomaban las espinas más largas y resistentes de los pescados, le hacían el pequeño agujerito para que pasara el hilo, y esas eran las agujas. Entonces, si el camello era el animal más grande que ellos conocían, ¿cómo lo iban a hacer pasar por el ojo de una aguja? O sea, era imposible. Entonces, Jesús está diciendo: así de imposible es. Es que a nadie, hermano, se le ocurre que un camello pueda pasar por el ojo de una aguja. Es imposible. Y algunos han dicho: bueno, esa es una hipérbole. Jesús estaba exagerando las cosas. Sí, es una hipérbole, pero toda hipérbole tiene un propósito. Y el propósito era dar una ilustración, precisamente una hipérbole, para demostrar la imposibilidad que un rico pueda entrar en el reino de Dios. Vea, no es que Jesús esté diciendo que el rico, por el hecho de ser rico, tiene algo que lo descalifica para el reino de Dios. Él lo está diciendo desde el punto de vista de la creencia que había en la época. Ellos pensaban que el que tenía riqueza era el que estaba mejor con Dios. Realmente el tema es que lo que los seres humanos piensan que son los que están más cerca de Dios, Jesús dice de ellos: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que una de esas personas que el ser humano en su conocimiento colectivo piensa que va a heredar el reino de Dios, en realidad lo haga. No sucederá. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Como las palabras del Señor son lapidarias, muy fuertes en establecer la imposibilidad
para que un rico entre en el reino de Dios. En el pasar de los tiempos, este pasaje ha tratado pues de suavizarse lo más que se pueda. Durante la Edad Media, el gran teólogo católico Tomás de Aquino, que era ya en la Edad Media una época cuando la Iglesia Católica ya creía que el perdón de pecados venía por medio de hacer penitencia. Entonces, cuando él se topó con este pasaje, lo que hizo fue inventar una historia. Y él dijo que en Jerusalén había, en las murallas, en las puertas de entrada a Jerusalén, que había una puerta que la gente popularmente le llamaba la puerta de la aguja, pero que era una puerta baja y que por lo tanto, para que los camellos pudieran pasar por ahí, tenían que hacerlo de rodillas. Entonces, de ahí Tomás de Aquino sacaba la idea para apoyar el tema de la penitencia, que así como el camello tenía que caminar de rodillas para entrar por la puerta de la aguja o por el ojo de la aguja, también las personas alcanzaban el perdón de pecados caminando de rodillas y haciendo peregrinajes y penitencias y todas esas cosas. Pero eso fue un invento de él. Jamás se ha podido demostrar que haya existido tal puerta en Jerusalén. Jamás se ha podido encontrar ningún vestigio o documento que indique que había alguna puerta que se llamara la aguja. O sea, fue un invento de él. El problema es que hay evangélicos que han oído la historia y creen que esa es la interpretación del pasaje. Pero Jesús no estaba hablando de una puerta en la muralla de Jerusalén. Jesús está hablando de una aguja. Y lo que él quería decir es lo que está diciendo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. En otras palabras, las personas que creemos que están más cerca de Dios son las que él dice imposible que esas personas se vayan a salvar. Esto viene a ser paralelo a aquella parábola que Jesús contó de dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era un fariseo, que significa consagrado, y el otro era un cobrador de impuestos, que se les consideraba apátridas y despreciables, los más grandes pecadores. El fariseo, como era confiado en que era un consagrado, estaba delante de Dios. Y Jesús dijo, él oraba consigo mismo diciendo, Dios, te doy gracias. Yo no he venido aquí por ninguna necesidad, porque tenga algo que pedirte. No, solo vine a darte las gracias porque yo no soy pecador, yo no miento, yo no robo, yo no adultero. Además doy mis diezmos, ayuno 2 veces por semana. ¿Cuántos de ustedes ayunan aquí 2 veces por semana? Nos gana ese fariseo, ¿verdad? Porque él dijo, doy los diezmos de todo, ayuno 2 veces por semana. Así que él estaba muy satisfecho. Pero el cobrador de impuestos, él ni se atrevió a acercarse al templo, sino que dice desde lejos, ni siquiera levantaba la vista porque sentía que no era digno de ver el templo. Y desde lejos se golpeaba el pecho y él decía, Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Él se reprendía a sí mismo y él decía, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice, Señor? Soy pecador, perdóname. Y lo tremendo es que al final Jesús dijo, ese cobrador de impuestos regresó a su casa salvado. Pero el fariseo regresó como llegó. Esa es la historia
de cómo un hombre malo se salva y un hombre bueno se pierde. Esa es la enseñanza de esa parábola. Pero vea, nosotros creemos lo contrario. Nosotros creemos que es la gente buena la que se salva y que la gente mala es la que va al infierno. Jesús dijo, no, el malo es el que se salvó, obviamente porque hubo un arrepentimiento. Y el bueno, no. Entonces, la visión de Jesús acerca del tema de la salvación es diferente a cómo lo vemos nosotros. Cuando Jesús puso así de claras las cosas, dice el versículo 26, los discípulos se asombraron aún más. Si la primera vez que Jesús dijo que era imposible que los ricos entraran en el reino de Dios, dice que se asombraron. Hoy infarto les está dando ya, por lo que les ha dicho del que es más fácil que un camello entre o pase por el ojo de una aguja. Entonces dice que los discípulos más sorprendidos decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? O sea, si ellos en su mentalidad tenían la idea que los ricos eran los que gozaban más del favor de Dios, y Jesús está diciendo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que se vaya a salvar un rico. Entonces la pregunta era lógica. ¿De quién se va a salvar? Si estos que están más cerca, Jesús dice que es imposible, entonces, ¿qué será los que están más lejos? Y vea esa pregunta, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse? Es una pregunta que todos debemos hacernos en algún momento de nuestra vida. ¿Quién podrá salvarse? Vea, es la misma pregunta que el hombre rico hizo. ¿Cómo podré dar la vida eterna? Hoy son los discípulos que están haciendo la misma pregunta, otras palabras, pero la misma pregunta. ¿Quién podrá salvarse? En otras palabras, ¿cómo hace el ser humano para salvarse? Entonces nadie se va a salvar. ¿Qué le respondería usted a una persona que viene y le pregunta, bueno, y entonces ¿quién podrá salvarse? Porque si las cosas son así como Jesús dice, entonces nadie se podrá salvar. ¿Qué le respondería usted? Quizá le diría, no, pero mire, hay un camino, hay una manera que Dios ha establecido. Eso haríamos nosotros. Pero Jesús no hizo eso, sino que a esa desesperanza que ellos están expresando, ¿quién podrá salvarse? Jesús termina de hundirlos. Porque cuando ellos dicen, ¿quién podrá salvarse? Dice el 27 que Jesús dijo, para los hombres es imposible. Por eso le digo, termina de hundirlos. Porque ellos dicen, ¿y quién podrá salvarse? Nadie, dice Jesús. Si eso es imposible para el hombre. Vea, la salvación es imposible. No es como algunas personas dicen, es que la salvación cuesta mucho. No, no cuesta mucho. Es imposible. No es como las personas dicen, mire, para la salvación hay que esforzarse. ¿Y cómo se va a esforzar si Jesús dijo que es imposible? Entonces, ¿cómo el ser humano obtendrá la salvación si Jesús dijo que es imposible? Es imposible salvarse, imposible tener la salvación. Entonces, al decir eso, uno diría, bueno, y entonces Jesús está cerrando todas las puertas. Entonces está dejando a todo mundo sin esperanza. Sí, eso es lo que está haciendo. Eso es lo que está haciendo, dejando a todos
sin esperanza. Entonces uno diría, bueno, y entonces él vino a predicar un mensaje de salvación o un mensaje de condenación. Porque él está diciendo que es imposible salvarse. Pero enseguida Jesús dijo, para el hombre es imposible, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Todas las cosas son posibles para Dios, incluso salvar al ser humano. Salvar al ser humano es imposible, pero como para Dios todo es posible, Él puede hacer el imposible de salvar a los seres humanos. Entonces vea, la salvación, por eso dice claramente la palabra de Dios, que es un regalo de Dios. Un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios. ¿Qué podemos hacer usted o yo, o cualquiera, para salvarse? Nada. E hiciéramos lo que hiciéramos, Jesús dijo, imposible que se salven. No que esté difícil, no que está lejano, no que tienen que darle duro, no, imposible. Es como que si usted llegara a un lugar y tocara la puerta y dijera, ¿puedo entrar? No. Pero mire, solo abre un poquito y yo me meto. No. Y por la ventana me puedo meter. No, imposible, no puedo entrar. No, pero yo quiero entrar. Imposible. Y no puede ser una excepción. Imposible. ¿Qué significa imposible? No hay opción, no se puede. No se puede. ¿Por qué el hombre no puede salvarse? ¿Por qué para el hombre es imposible? Porque la Biblia dice que nosotros nacimos en pecado. Dice que en Adán todos fuimos condenados. El pecado entró por un hombre al mundo y así pasó a todos los hombres. De manera que la condenación vino para todos los hombres. La condición de pecado en la cual nosotros nacimos es irremediable. No la podemos remediar. Y el libro de Génesis dice que el hombre en pecado, dice, los pensamientos de su corazón son siempre, de continuo, solamente el mal. El hombre nunca piensa nada bueno. Siempre está, siempre, de continuo, solamente el mal. No es que hay días de buenas que piensan más o menos regular y otros días que sí piensan como malos. No, de continuo, solamente, dice la Biblia, el mal. El hombre siempre está pensando en el mal, en el pecado. Y como también lo dice Pablo, que la carne no puede hacer la voluntad de Dios y tampoco quiere. El ser humano no quiere agradar a Dios. Y si quisiera, no pudiera, no tiene la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque nació en pecado. ¿Cómo podrá el hombre salvarse? Si no es que no se trata que el hombre está mal, hay que ayudarle un poquito. El hombre no está mal, el hombre está muerto. No es lo mismo que usted tenga a alguien en el hospital y que los médicos le digan, mire, su pariente está malito. Bueno, dice usted, pero primero Dios, el Señor lo ayude. Pero Jesús no vino a decir,
el hombre está malito. Él vino a decir, está muerto. Y si ya se murió, ¿qué va a hacer? ¿Para dónde? Entonces, no hay esperanza. El hombre nada puede hacer por sí mismo para alcanzar la salvación. Como es imposible para el hombre, ¿de dónde el ser humano podrá salvarse? Jesús dijo, Dios puede hacerlo. Porque para Él todo es posible. Todo es posible, incluso salvar al ser humano. Por eso es que la salvación es algo que nace en Dios. Y como lo dice Hebreos, que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Es decir, la idea fue de Dios, pero no solo la idea, Él la ejecutó. También en Romanos 9, Pablo dice que Dios es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Usted no puede decir, es que vea, yo soy inteligente. Yo un día fui a la iglesia y yo dije, yo no me quiero perder. Entonces lo que voy a hacer es entregarme a Jesús. Así que yo fui inteligente y recibí a Jesús. Pero la escritura dice que eso no lo hizo usted. Usted cree que usted lo hizo. Porque ese es el sentimiento que todos tenemos. El día cuando creímos en Jesús, uno cree que es uno quien lo hizo. El día que recibí a Jesús como mi Salvador, el 26 de enero de 1975, yo pensé que yo lo había hecho. Yo creí que era yo quien había tomado la decisión. Después, leyendo la Biblia, me voy encontrando con que dice que Dios es el que produce tanto el querer como el hacerlo. El deseo no fue mío, no fue que yo llegara a decir tengo necesidad de Cristo. No, Dios puso en mí el querer, pero no lo dejó allí. Porque Dios sabía que si solo producía en mí el querer, me iba a quedar queriendo todo el tiempo y nunca iba a hacer nada. Te puso en mí el querer y el hacer. Así que Dios dijo, bueno, muchachito, arriba, levántate y vamos al frente. Hay personas que cuando creen en Jesús, y aquí ha de haber varios hermanos y hermanas que así les tocó, que dicen, mire, el día que yo me entregué al Señor, si yo cuando vine a sentir ya estaba ahí enfrente orando. O sea, no lo hizo usted. Dice, cuando yo sentí, ya estaba acá. Bueno, y entonces, ¿qué lo trajo? ¿Quién lo trajo? Es Dios quien produce tanto el querer como el hacer. La salvación proviene de Dios solamente. ¿Y qué es lo que el hombre puede hacer para recibir esa salvación? ¿Qué es lo que el hombre puede hacer para recibir la salvación que Dios ha preparado? ¿Qué me dice? ¿Qué es lo que el hombre puede hacer? ¿Qué puede hacer el hombre para recibir la salvación que Dios le ha dado? Bueno, están diciendo varias cosas, pero el hombre no puede hacer nada. Jesús dijo, es imposible para el hombre. El día que usted pueda pasar un camello por el ojo de una aguja, entonces voy a creer
que hay algo que el hombre pueda hacer. Porque hay gente que dice, es que el hombre es el que tiene que arrepentirse. Entonces no dijera la Biblia que Dios es el que produce y nos concede el arrepentimiento. ¿Para qué Dios nos va a conceder el arrepentimiento si nosotros pudiéramos darlo? No lo podemos dar, por eso Él nos lo concede, nos lo regala. Otros dicen, no, es que usted lo que tiene que hacer es creer. Tiene que tener fe en el sacrificio de Cristo. Eso es su parte, creer. Pero, y no dice la Escritura que es por fe, ciertamente. Y esto dice, no de los hombres, no del hombre. No puede el hombre creer ni tener fe. Es un regalo de Dios. ¿Y por qué lo regala Dios? Porque para el hombre es imposible. Imposible arrepentirse, imposible creer, imposible tener fe, imposible reconocer el pecado. No puede. Imposible, dijo Jesús. Pero como Dios es poderoso, Él puede salvar. Pero Él lo hace todo. Hay algunos predicadores simpáticos. Digo simpáticos porque son inventores. Entonces dicen cosas como: Dios puede dar 9 pasos hasta usted, pero usted tiene que dar el 10º. ¿Y cómo lo va a dar si es imposible para el hombre? ¿Cómo lo va a dar si está muerto en delitos y pecados? Mire, aunque sea medio paso, aunque sea un 1/8 de paso, aunque no sea paso, aunque sea levantar un dedito, ni eso puede hacer el hombre, porque está muerto, bien muerto en pecados. Si Dios no lo hace todo, para el hombre es imposible. Entonces alguien podría decir: bueno, entonces si Dios es el que hace todo, yo me despreocupo y yo me voy a pecar y yo voy a andar en lo que yo quiera, y cuando Dios quiera, como solo Él lo puede hacer, cuando Él quiera, Él me va a llamar. Lo que ocurre es cierto, solo Dios lo hace, pero cuando Él lo hace, ya lo dijimos, Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces cuando el hombre dice: no, hoy siento una necesidad de ir a la iglesia, o cuando estamos acá oímos una predicación y quizás la persona esa ha estado muchas veces en la iglesia y ha escuchado muchas predicaciones, pero nunca ha dado el paso, pero ese día siente algo diferente. ¿De qué lo siente? No es él, porque para el hombre es imposible. Es Dios quien está haciendo el 100%, el 1000% para que ese ser humano se pueda salvar. Entonces, esa persona es la que cree. Y por eso decimos que es lo que dice Pablo, que es por fe, para que nadie se gloríe. Nadie podrá decir en el reino de Dios: yo estoy acá porque yo no fui bobo, yo sabía que si no creía me iba al infierno, así que no, yo creí. Nadie podrá decir eso. Lo único que podremos decir es: al Cordero que fue inmolado sea gloria por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria para siempre, por siempre. No al hombre, sino que a Él, quien hace todo. Entonces, cuando Pedro está oyendo esto, dice el versículo 28: ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Aquí hay que aclarar algo. No es que Pedro ya hubiera entendido: entonces de lo que se trata es de lo que Jesús dijo,
que hay que dejarlo todo, venderlo a los pobres y seguirlo a Él. Y como que de repente se iluminó Pedro y dijo, pero nosotros lo hemos dejado todo y lo hemos seguido, entonces ya tenemos la salvación. Algunos así lo interpretan. Y no, Pedro no ha amarrado, no ha caído en eso, sino que lo que está haciendo es que le está reclamando al Señor. Es decir, la manera como está formulada la pregunta es un reclamo que Pedro le está haciendo a Jesús. Por eso es que la Nueva Versión Internacional dice el versículo 28, ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro, porque así es como está estructurada la pregunta de Pedro, a manera de reclamo. Claro que eso únicamente uno lo va a notar leyendo en griego, ¿no? Notará que está redactado de esa manera, pero como no leemos griego, entonces cuando se traduce tienen que añadir reclamó Pedro. Pero ¿por qué es un reclamo? Porque es lo que está diciendo. Bueno, entonces es el pensamiento de Pedro. Si nadie se va a salvar, si para el hombre es imposible, ¿de qué sirve todo lo que hemos hecho? Entonces, Señor, y nosotros todo lo dejamos y te hemos seguido, y ahora sales con que la salvación es imposible. Pero sin darse cuenta, Pedro había llegado a donde Jesús quería que llegara. Eso que Pedro lo está presentando como un reclamo, esa es la realidad a la cual Dios quiere llevar al ser humano. Porque Pedro está diciendo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿De qué sirve todo lo que hemos hecho si tú dices que la salvación es imposible? Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque entonces significa que lo que dejaste, todo aquello a lo cual renunciaste, no lo hiciste por un interés de dando y dándole a Dios. Yo te doy mi renuncia y renuncio a la familia y a los bienes, y a cambio tú me das la salvación. Eso ya es mercado, eso ya es comercio, y no es eso. Porque el pensamiento de Pedro es: todo lo dejamos y para nada. Eso es lo que el Señor quiere. Y por eso mire la respuesta. Versículo 29. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, es decir, que hayan renunciado a todas esas cosas, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo: casas, hermanos, hermanas, padres, hijos y terrenos, aunque dice con persecuciones. Entonces vea, a todas las cosas que Jesús dice que hayamos renunciado, que Él nos va a devolver multiplicado por 100 en este tiempo. Entonces, si alguien dejó un hermano, Dios le va a dar 100 hermanos. Si alguien dejó una hermana, Dios le va a dar 100 hermanas. Si alguien dejó una madre, Dios le va a dar 100 madres. Ahí usted ya irá entendiendo que Jesús no estaba hablando de que si dejas a tu familia, yo te voy a dar otra familia más grandota. O sea, porque ¿quién puede tener 100 madres, no? O el que haya dejado hija, Dios le va a dar 100 hijas, ¿no? Está hablando que dentro de la familia de la fe nosotros vamos a encontrar a 100 hermanos, 100 hermanas, 100 madres. Padre es lo único que no se menciona, porque no hay 100 padres, solo hay uno.
el que está en los cielos, ¿no? Por eso no se menciona al Padre. Pero casas, terrenos. Y dice, en la edad venidera, la vida eterna. Hasta ahora Jesús está respondiendo la pregunta que el hombre rico hizo y que no esperó la respuesta porque se fue triste en su egoísmo. Pero estos discípulos que ya llegaron al punto más bajo de decepción, porque Él les ha dicho, para ustedes es imposible. A esos que están totalmente decepcionados, dice, la vida eterna. Les dice, en este tiempo 100 veces más lo que hayan dejado. Y en la era venidera, la vida eterna. Y termina en el versículo 31 cuando dice, pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. ¿Por qué remata con esa frase Jesús? Por lo que le dije hace un momento, que ellos pensaban que los ricos eran los que gozaban del favor de Dios. Entonces, ellos son los primeros. No, no, dijo Jesús. Ellos son los últimos. O sea, ustedes, los que no tienen nada, o los que se les considera que están más lejos de Dios, son los verdaderos primeros. Los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Porque no es por cualidades, no es, o sea, ¿en base a qué uno puede decir esa persona está más cerca de Dios? Porque usted le ve las obras. Pero como no es eso, no es lo que el hombre hace, porque para el hombre es imposible, es por la gracia del Señor. Por la gracia de Dios es que tenemos vida, hermanos. Por lo que Él hizo es que tenemos esperanza. Gracias a Dios que Él lo hizo todo y no dejó nada que nosotros hiciéramos. Porque si Él hubiese dejado, aunque sea una pequeña gota que era la parte que nosotros nos hubiese tocado hacer, esa pequeña gota era el eslabón débil donde todos nos hubiéramos condenado. Nadie lo hubiera hecho. Nadie lo hubiera hecho. Hay gente que pregunta, bueno, ¿y por qué Dios dejó el árbol del conocimiento del bien y del mal en el Edén si sabía que el hombre iba a pecar? Para eso, para que usted se dé cuenta lo que es la naturaleza humana, para que nos demos cuenta que para nosotros la salvación es imposible. Imposible. Si Él no la hace, ninguno de nosotros se podrá salvar. Pero gracias a Dios que Él lo ha hecho, y si Él lo ha hecho todo, toda la gloria tiene que ser para Él entonces. Amén. Para nosotros es imposible. Hay personas que dicen, a mí me gusta el Evangelio, yo creo el Evangelio, pero tengo temor de no cumplir. ¿Y cómo vas a cumplir si es imposible? Es imposible. Otros dicen, yo admiro a los creyentes la fuerza de voluntad que tienen. ¿Cuál fuerza de voluntad? La fuerza de voluntad es nada. Para el hombre es imposible. Es la gracia de Dios la que lo hace todo. Así que no debemos temer. Y si usted todavía no ha creído en el Señor, pero usted siente algo, una inquietud, un llamado
Es Él el que ya está produciendo en usted tanto el querer, el desear, y también producirá el hacer. Hágalo y entonces tendrá la vida eterna. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han creído en el Señor Jesús como Salvador. Pero si este es su caso, yo quiero invitarle para que usted hoy pueda venir y recibir al Hijo de Dios. Si hay alguna persona, algún amigo o amiga que por primera vez desea recibir al Hijo de Dios, yo le voy a invitar para que ahí en el lugar donde usted está pueda ponerse en pie. Muy bien, aquí hay una persona que ha pasado ya. Dios lo bendiga. Alguien más que necesita venir para creer al Evangelio, póngase en pie. Ahí en el lugar donde usted se encuentra, queremos orar por usted. No se trata de su capacidad humana, de su fuerza de voluntad. Es imposible para el hombre, pero todas las cosas son posibles para Dios. Venga Dios, que para Él todo es posible. Póngase en pie para que oremos por usted. Alguien más que necesita venir para recibir a Jesús, póngase en pie. Hoy la puerta está abierta. No deje pasar la oportunidad. Venga, Jesús le invita. Y cuando usted venga a Él, después se dará cuenta que es Él el que produjo el deseo y la fuerza para ejecutarlo. ¿Alguien más puede ponerse en pie? Si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor, hoy es el momento de reconciliarse también. ¿Hay alguien, algún hermano, hermana que se alejó del Señor? Póngase en pie, venga. Aquí hay otra persona. Dios le bendiga, bienvenido. Si hubiese alguien más que necesita venir para creer en el Señor, póngase en pie. O necesita reconciliarse también. Muy bien, aquí hay otra persona. Dios lo bendiga, bienvenido. Acá adelante hay alguien más. Dios lo bendiga, bienvenido también. Otra persona, póngase en pie. ¿Hay alguna mujer que quiere entregarse a Jesús? Póngase en pie. Queremos orar por usted. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, porque todas las cosas son posibles para Él. Muy bien, aquí hay una persona. Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita pasar, venga, vamos a orar. Muy bien, aquí en medio hay otra persona. Dios la bendiga, bienvenida. Otra persona que necesita venir, puede ponerse en pie. Vamos a orar por usted. Venga, alguien más. Hoy es el día que usted ha esperado tanto tiempo. Usted que ha pensado, yo sé que Dios un día me llamará. Hoy es ese día. Hoy es cuando Él le está atrayendo. Venga, póngase en pie. Otra persona que necesita hacerlo, póngase en pie. Y venga, vamos a orar. ¿Alguien más? Hagamos la oración entonces. Señor, gracias te damos por estas personas que están aquí al frente. También te pedimos por aquellos que a través de la televisión, de la radio, están abriendo sus corazones, reconociendo que tú eres el que hace todas las cosas, que para nosotros es imposible, pero tú
haces todo, Señor. Por ello queremos agradarte, mostrar gratitud por esa gran salvación que tú has consumado en medio nuestro. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, y que en gratitud, en agradecimiento a lo que tú hiciste por nosotros, que podamos todos los días de nuestra vida servirte y amarte. Gracias te damos, Señor, por tu gran bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu amor es infinito. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Es grande la misericordia.